Buenas tardes, mi nombre es Dagoberto Lacutir, soy estudiante de la Fundación Universitaria del Área Andina y hoy vengo a hacerles un pequeño análisis del estudio geotécnico de pavimentación en reasentamientos Roche, Patilla, Chancleta y las casitas del municipio de Barranca, departamento de La Guajira. Con el consultor fue el ingeniero Eber Rafael Ortega Signin. A continuación, comienzo con mi pequeño análisis. Comenzamos con Roche. En Roche se hicieron 3 apiques, de cada apique se tomaron 2 muestras, se hizo la clasificación de los suelos. Sé que los dos primeros apiques, las dos primeras muestras del primer apique me da un suelo GP, GC. La segunda muestra me da el segundo apique, la primera muestra me da que es un suelo GP, GC y la segunda muestra un suelo CL. El tercer apique, las dos muestras me da un CL. Tenemos las propiedades de los límites plásticos, límite líquido y índice de plasticidad. Tenemos de que en el primer apique tenemos un CBR de 4,84 y un CBR de 0,11. Suelo dominante la arcilla de baja plasticidad CL. Esta arcilla de baja plasticidad, según la tabla 6,3 de la clasificación de suelos expansivos, según la norma NSR10, tenemos de que es un suelo bajo, con un límite líquido menor a 39, se considera un potencial de expansión bajo debido a la variación del CBR, dado que teniendo un IP de alto, por lo que hay muy seguramente la humedad en este sumergido está sumergida a la muestra formada, compactada y formada plásticamente. Tenemos la clasificación del CBR, que tenemos una pequeña tablita para una pequeña orientación. Pues de acuerdo con el CBR representado en el suelo dominante entre 2,5, su módulo de resiliencia es próximo a 30 megapascales, aunque cumple como un uso de subrasante, presenta un índice de plasticidad alto, por lo que se deberán generar unas mejoras para contrarrestar o disminuir dicha plasticidad. Según la investigación como SEC, Woodward y Lundgren demostraron la característica plástica de los suelos usando como un indicador primario de la característica expansiva. Un índice de plasticidad de 0 a 15 me da un grado de potencial esponjoso expansivo bajo. Se identifica como suelos colapsables aquellos depósitos formados por arenas y limos, en algunos casos cementados por arcilla, que si bien resisten cargas considerables, en su estado seco también tienen pérdida de su formación estructural debido al cambio repentino de humedad. En este caso, el estudio del suelo no cuenta con datos suficientes como lo es el Proctor, densidad, para estipular si el suelo es colapsable o no, según la NSR10, capítulo H 9,3 más sin embargo, se tiene una idea según la tabla 6,3 de la NSR10, que según los límites de consistencia tienen un potencial de expansión bajo. Otro parámetro que genera una idea de qué tan colapsable es el suelo es el índice de liquidez, que determina a partir de la humedad, y el índice plástico, que es cuando supera el valor unitario, es indicativo de posible colapso. Según los estudios del suelo, no cuenta o no revela información sobre la humedad natural. Se recomienda utilizar las siguientes alternativas: mejoramiento de los suelos de subrasante con adición de cemento, mejoramiento con pedraplén, mejoramiento con cal. La cal reduce ciertas ventajas, reduce la plasticidad de los suelos,
favorece el secado de los suelos muy húmedos, favorece la compactación de los suelos con humedad muy alta, mejora la estabilidad de los suelos a efectos de lluvias prolongadas, incrementa la resistencia de suelos al esfuerzo cortante y esfuerzo de compresión y reduce la influencia perniciosa de la materia orgánica. Aquí tenemos un cálculo de espesor para el pedaplén, la correlación del módulo resiliente. Tenemos que el pedaplén tiene un CBR de 15%, la subrasante del CBR tiene un 2,18% y el CBR requerido es un 5%. Tenemos que el módulo resiliente del pedaplén es igual a 22,1 CBR elevado a la 0.55 igual a 22.1 por 15 elevado a la 0.55 me dan 98 megapascales. El módulo de subrasante me da 29 megapascales, el módulo resiliente combinado me da 49.3 megapascales y el cálculo de espesor de esponjamiento me da un 42 centímetros de esponjamiento. Mejoramiento con adición con cemento. Correlación del módulo resiliente. Adición con cemento, según recomendaciones, aumenta el CBR en un 18%. Subrasante CBR 2,18%. CBR requerido 5%. Módulo resiliente del pedaplén 22.1 por el CBR elevado a la 0.55. Me dan 22.1 por el CBR que es de 18%. Por elevado a la 0.55 me da 108.3 megapascales. El módulo de la subrasante me da 29 megapascales. El módulo resiliente combinado me da 49.3 megapascales y el cálculo del espesor del mejoramiento me da un 41 centímetros. Las dosificaciones mínimas para adicionar cemento es de 2% de la densidad seca. Para estipular uno de dosificaciones más acertadas, se requiere prueba de laboratorio para disminuir la plasticidad y aumentar la resistencia para los suelos con un paso 200 mayor al 25% y un IP menor al 10%. IP, índice de plasticidad. Es recomendable la adición de cemento como lo es en el caso mejoramiento con estabilización con cal. Correlación del módulo resiliente, mejoramiento. CBR de 12%, subrasante CBR del 2.18% y CBR requerido de 5%. 22.1 la subrasante por el CBR de 12% elevado a la 0,64 me da 86.64 megapascales. El módulo de la subrasante me da 29 megapascales. El módulo resiliente combinado me da 49.3 megapascales. Y el cálculo de espesor de mejoramiento me da un 50 centímetros. Para la dosificación de la cal se deberán realizar tramos de prueba con distintos porcentajes de cal, de 1.0 al 3.0%, para comprobar 2 o 3 horas más tarde con el cual de ellos se obtiene la humedad óptima. Por el 1% de cal en peso reduce la humedad, el material entre un 3% y un 5%, y algunas veces, aún más en este caso, se recomienda 2 espesores de 25 centímetros luego de compactar. Se llegó a la conclusión que la opción más económica según el presupuesto para las 3 mejoras es la mejora con pedaplén. En el caso de chancleta, en el tramo de chancleta, tenemos el apique número 4, el número 5 y el número 6, al cual se le tomó 2 muestras a cada apique. Clasificación de los suelos del apique número 4, tenemos de la primera muestra que son un suelo GP, de la segunda muestra un suelo CL, el apique número 5, las 2 muestras me da un suelo GP-GC y el apique número 6 me da, la primera muestra me da un
GC y la segunda un GM. Los límites plásticos, límite líquido, límite plástico, índice de plasticidad, la granulometría y el porcentaje del número 200, el retenido, que pasa en el tamiz número 4 y el tamiz número 200, el CBR de 2.59 y CBR de 3.33 en el aplique número 5 y el CBR de 4.06 en el aplique número 6. Se escoge el tipo de suelos con las peores características que más se repiten en este punto. En este caso son dos, GC y GP. Sin embargo, teniendo en cuenta los límites de Antelbrecht y el porcentaje que pasa por los tamiz número 200, se elige GP muestra 1 a pique 4 como la base para su mejora. Según la tabla H 9.1 raya 1 de la NSR 10, los autores como Seth Ward y Lundgren coinciden en que tiene baja potencial expansivo, teniendo en cuenta un límite del 28.5 y su índice de plasticidad del 91%. Según la figura 2, en el porcentaje de CBR 2.59 se puede decir que para uso de subrasante es muy mala. Por ende, se debe proponer un mejoramiento. Con respecto a su característica de drenaje, se puede decir que es excelente, según lo establecido en la tabla 4.5, página 86 del Manual de Diseño de Pavimentos Asfálticos, en vías con medios de altos volúmenes de tránsito, por lo que se requiere un material de préstamo con cierto porcentaje finos para arreglar la impermeabilidad. La figura 4 tenemos el comportamiento de los suelos con base de la clasificación unificada de los suelos. Se recomienda utilizar la siguiente alternativa. Compactación, terreno natural 95%, protomodificado. Relleno con material de préstamo con cierto porcentaje de finos. Perapen afirmado. Cálculo de espesor. Tenemos 1 metro de material de mejoramiento, que sería nuestra X, y la subrasante, que sería un CBR de 2.56%, por lo cual nuestra ecuación sería 1 metro menos X. Para material de préstamo CBR del 18%, subrasante del 2.59%, CBR requerido del 4%, módulo resiliente. Material de préstamo 22.1 por el CBR elevado a la 0.55 me daría un total de 108.3 megapascales. El módulo de subrasante me daría 32.1 megapascales y el módulo resiliente combinado me daría 42.7 megapascales. El cálculo de espesor del mejoramiento me daría un 35 centímetros. Para el punto donde hay un material CL, arcilla limosa, se puede hacer una estabilización con cal entre el 1 y el 3% para disminuir la humedad en un aproximado de 3 a 5%. En el caso de la muestra número 1 y 2 de la pique 6, que poseen un CBR de 4,06%, no se requiere mejora para esos puntos, ya que tienen un CBR de diseño. Para el perapen tiene un CBR de 15%, la subrasante tiene un CBR de 2.59% y el CBR requerido es un 4%. El módulo resiliente es 22.1 por el CBR elevado a la 0.55 me da 98 megapascales. El módulo de subrasante me da 32.1 megapascales y el módulo de resiliente combinado me da 42.7 megapascales. El cálculo de espesor del mejoramiento se da 36 centímetros. Afirmado, debe cumplir con las gradaciones estipuladas en INVIAS capítulo 3, artículo 311, raya 13.
Esto debido a que tiene funciones estructurales como lo es soportar las cargas y los esfuerzos del tránsito, por lo que debe poseer la cantidad apropiada de materiales finos cohesivos que permita mantener aglutinadas las partículas. Afirmado CBR del 20%, su rasante del 2.56% y el CBR requerido es del 4%. El modo resiliente sería 22.1 por el CBR de 20 elevado a la 0.55 me da 114.8 megapascales. El módulo de subrasante me da 32.1 megapascales y el módulo resiliente combinado me da 42.7 megapascales. Cálculo del espesor de mejoramiento me da 34 centímetros. Se llega a la conclusión que la opción más económica según el presupuesto para las tres mejoras es la mejora con material de préstamo. En el tramo de patilla se hizo la pique número 7, 8 y 9, de los cuales se le tomaron 2 muestras a cada pique. Se hizo su clasificación del suelo y me da que en las primeras 2 muestras de la pique número 7 me da un suelo GM y SC. En la primera muestra de la pique número 8 me da un suelo GM y en la segunda muestra me da un suelo ML. En el apique número 9, la clasificación del suelo me da un GM. Las propiedades me da límite líquido, límite plástico, índice de plasticidad, todo lo que pasa en el tamiz número 4, en el tamiz número 200, el CBR 1.27 y CBR-SM de 0.03. El suelo con peores características con zonas homogéneas en este punto es el GM muestra 1 a pique 7, debido a que es el que predomina según sus propiedades mecánicas y físicas, obtenidas en los ensayos de granulometría. Límite de consistencia del CBR, ya que se tiene para este tipo de suelo CBR menor con 1.27, lo que significa que requiere un mejoramiento de sus propiedades, debido a que el potencial de expansión depende del índice de plasticidad. Se puede estimar que el tipo de suelo escogido presente un potencial de expansión casi nulo, por lo que se tiene un índice de plasticidad NP según la tabla de propiedades. Según la tabla de clasificación y uso de los suelos, de acuerdo a los valores del CBR, se dice que el CBR se encuentra dentro de un rango del 2 al 5%. Su clasificación cualitativa de la subrasante es muy mala y en este caso se tiene un CBR menor al 2%, lo cual se llega a la conclusión que su subrasante con CBR menor que 2, en la mayoría de los casos, cuando el diseñador lo considera conveniente, se requiere tratamiento especial, como la sustitución de los materiales inadecuados, remoción parcial o total del material inestable, o la modificación de sus características o la base de mejoramiento mecánico, o con la adición de productos como la cal, el cemento u otros doten a la subrasante de mejores características mecánicas. Artículo de INVIA, raya 230, raya 07. Espesor recomendado del material sobre la subrasante para alcanzar su soporte equivalente, CBR de 3 al 5. A partir de la tabla anterior, se puede determinar que si se quiere aumentar el CBR, es decir, aumentar la resistencia del suelo o un aporte equivalente mínimo de 3 a 5. Una de las alternativas es aumentar el espesor de la capa de mejoramiento. Entonces, lo primero que se va a realizar es una remoción parcial del suelo inadecuado y posteriormente arreglarlo con un material de préstamo que tenga un espesor de 700 milímetros para alcanzar el CBR de 3%, el cual se va a distribuir mediante capas para facilitar su compactación. 95% del Proctor modificado. Una buena compactación presenta diversas ventajas, entre ellas se encuentra aumento de resistencia
y capacidad de carga, reducción de la comprensibilidad, disminución de vacíos, mejora de comportamiento, esfuerzo de formación del suelo. Otra opción adecuada es la colocación de geotextil, ya que este facilitan el proceso constructivo y el tiempo de optimización, costo y mejoramiento de desempeño de todas las estructuras que la función de estabilidad por parte del geotextil sea efectiva. El suelo de la subrasante deberá presentar un valor de CBR entre 1 y 3%. 1 menor o igual que el CBR, menor o igual que el 3%. Determina con el ensayo descrito de la norma en vía E169 relación del soporte de suelo en el terreno como lo es en este caso. Se recomienda utilizar las siguientes alternativas: materiales de préstamo y compactación, geotextiles afirmado, cálculo de espesor afirmado, con un CBR del 20%, una subrasante del 12.27% y un CBR requerido del 4%. Módulo resiliente, 22.1 por el CBR del 20%, elevado a la 0.55, me da 114.8 megapascales. El módulo de la subrasante me da 20.5 megapascales y el módulo resiliente combinado me da 42.7 megapascales. El cálculo del espesor del mejoramiento me da 40 centímetros. Recomendación: compactarse por capas, es decir, 2 capas de 20 centímetros. En los puntos donde se encuentra la arena arcillosa y limosa de baja plasticidad debido a su alto índice de plasticidad, requiere un mejoramiento para disminuir, ya que presenta un exceso de arcilla, como cal aérea, ya que este presenta uno de los efectos más importantes en el suelo, el cual es cambiar apreciablemente su plasticidad. Se llega a la conclusión que la opción más económica según el presupuesto para las 3 mejoras es la mejora con material de préstamo. El tramo de las casitas, tenemos que el número de la pica, el número 10, número 11 y número 12. Tenemos su localización, el tipo de suelo. Tenemos un suelo GP, GM, A-1, A-4. En el segundo muestra tenemos un CL, A-6. En el segundo, en la pica número 11, tenemos un GP, GM, A-1, A. En la segunda muestra tenemos un CL, A-4. En la pica número 12, en la primera muestra tenemos un GC, A-2, A6. Y un GC, A-2, A-6 en la segunda muestra. La profundidad fueron de 0 a 65 centímetros, de 0 metros a 0,65 metros, de 0,65 metros a 1.5 metros, de 0 a 0.65 metros, de 0.65 a 1.5 metros, de 0 metros a 0.50 metros, de 0.50 a 1.50 metros. Tenemos los límites y la granulometría que pasa por el tamiz número 4 y el tamiz número 200. Y los CBRs. Llegamos al análisis. Para la determinación de los suelos predominantes y realización del mejoramiento se debe tener en cuenta varios aspectos. El primero de ellos consiste en una observación de las profundidades de cada uno de cada estrato con respecto al espesor del pavimento empleado. Por ejemplo, el apique A10 es el primer estrato, posee una profundidad de 0.65 metros. Se analiza que la estructura de pavimento se encuentra incorporada dentro de este espesor. Por tanto, esa capa de material es removida para la construcción del pavimento. No es necesario examinar el estrato. Ahora bien, en algunos casos se puede presentar espesores pequeños con respecto al material anteriormente removido para la estructura del pavimento y por ende no influye en el análisis debido a su pequeño espesor. Nota:
En caso de obtener espesores representativos, es necesario el estudio de dicha proporción. El segundo aspecto va enfocado al límite Anderbeck. Entre ellos se analizan los suelos CL, A6, CL, A4, GC, A26. El resto no es analizado debido a que no está analizado debido a lo mencionado anteriormente. Estos límites determinan el comportamiento de cada uno de los suelos a estudiar. Se resalta que el LP límite plástico es la cantidad de humedad para que el material se compone con plasticidad, es decir, el suelo no admite deformación sin rotura. El límite líquido ocurre cuando el suelo deja de ser plástico para comportarse como un líquido. El IP, índice de plasticidad, rango entre el límite líquido y el límite plástico, es válido decir que los límites especificados de la clasificación del suelo y posteriormente el comportamiento del mismo. En esta orden de idea, el suelo CL A6 posee características seleccionadas con el color rojo por la tabla número 2. Asimismo, el CL A4 seleccionado posee características seleccionadas en color rojo por la tabla número 2. Asimismo, para el CL A4 seleccionado con el color azul y el GC A2.6 seleccionado con el color amarillo. Además, contiene el porcentaje pasante en el tamiz número 200, cantidad de fino contenido en el estrato del suelo. Por último, se analiza el CBR, infiere en la resistencia de los suelos relacionados con una resistencia referencia roca de California, como se puede observar en la tabla de datos los valores obtenidos del CBR mediante ensayo. Son demasiado bajos, los cuales aplicaría un comportamiento inadecuado de la subrasante y por ende se debe realizar un mejoramiento en este tramo vial. Aquí está lo antes mencionado, el color amarillo, el color azul y el color rojo. Suelos predominantes y propuestas del mejoramiento para la subrasante. Para la selección del suelo predominante se obtuvo en cuenta el CBR, los límites de Albert y el porcentaje pasan a malla número 200, realizando una comparación de datos entre los suelos que observa el CL. A6 contiene un máximo CBR de 1.17%. Adicionalmente, sus límites se encuentran en un rango intermedio y el porcentaje pasa al tamiz 200 es alto con respecto a los dos suelos a estudiar. El suelo CL A4 contiene el menor CBR expuesto en tabla, igual al 0,83%. Los límites son bajos en relación con los otros dos suelos y el porcentaje pasado 200 es medio. Por último, del suelo GC A26 contiene el intermedio CBR 1.05%. Sus límites son elevados en el porcentaje del pasa a malla 200. A pesar de los altos valores de límite de consistencia presentes en el suelo G6 A26, especialmente el límite líquido, hace que su comportamiento sea elástico y sujeto a cambios volumétricos en presencia del agua, pero el suelo CL A4 posee menor resistencia de soporte CBR en su comportamiento ante presencia del agua e inestable. Por consiguiente, el suelo representativo del tramo es CL A4. Ahora bien, observando en todo el tramo, en el tramo de las casitas, el CBR es 2%. Superior a decide mejorar todo el tramo vial con la siguiente propuesta: mejoramiento de subrasante con cemento CBR del 12%. Las ventajas dadas por la ubicación con cemento según Invías, capítulo 2, tabla 235, raya 3 son: reducción de humedad, reducción de plasticidad, reducción de expansión, aumento de capacidad de soporte, resistencia de compresión inconfinada. La relación es la necesidad del tramo vial
la estabilización con cemento cubre una gran parte de la solución. En el caso del suelo GC A2C sujeto a altos cambios volumétricos, expansión estaría compensando con esta mejora. Cálculo de espesor respecto a CLA4, CBR del 0,83%. Con respecto a los tramos viales anteriores, el CBR combinado varía entre el 3% y el 5%, por tanto, el aumento de esta sección serían hasta el 5%. Nota, para los suelos que contengan características del CBR inferior al 1% son considerados malos, son considerados como 1%. Esto debido a los suelos deformables en poco esfuerzo. En el caso de ser inferior a 1, requiere decir que con solo colocar el dedo se deformará. Aquí tenemos la ecuación donde E combinado CBR que se desea llegar al 5%, el CBR material de relleno, el CBR de la subrasante, N factores de relación del espesor y A relación de consistencia. H1 es el espesor del material relleno. El espesor a excavar relleno con cemento es de 79 centímetros, el mejoramiento de subrasante con afirmado, el CBR del 20%. En el INVIE capítulo 3, artículo 3311, raya 13, funcionan de afirmados es cubrir todos los esfuerzos dados por cargas provocadas por el paso propio del pavimento y cargas generales por el tráfico, sin comprometer la subrasante debido al uso de materiales con características especiales a su nivel de comportamiento alto, logrado no comprometer la subrasante. Cálculo de espesor, el CBR al 0,83%. Tenemos la ecuación donde E combinado al CBR del 5%, I1 es el CBR confinado, E2 es el CBR de subrasante, N es el factor de relación espesor, A es relación consistencia de la carga del 15%, H1 es el espesor del material relleno. El espesor a excavar relleno con cemento es de 56 centímetros. Mejoramiento de la subrasante con terraplén, CBR del 10%, envía. En la implementación del terraplén se deben tener en cuenta el desmonte y limpieza para la colocación de asimismo, según el artículo 20 de la norma envías. El agua, al igual que el afirmado, las características de resistencia están brindadas por el material a usar. Contiene limitaciones en ejecución, por ejemplo, la temperatura no es aplicable en zonas donde tenga altas precipitaciones. Cálculo del espesor respecto al CL4 A raya 4, CBR del 0,83%. Tenemos la ecuación donde, ya esto lo había explicado anteriormente, me da como resultado que el espesor a excavar y rellenar con cemento es de 79 centímetros. Pues todo, las referencias envía capítulo 2, capítulo 3, manual de pavimentos y pavimento asfáltico de carretera. Se llegó a la conclusión que la opción más económica según el presupuesto para las 3 mejoras es la mejora con terraplén. Y aquí tenemos el link del envías. Bueno, ese fue mi análisis de geotecnia de la obra. Muchísimas gracias.